Vamos a trabajar el curso de lengua y literatura en esta ocasión y acá ustedes ven una imagen que nos da una idea del tema que se va a trabajar, pero en sí vamos a visualizar acá cuál es ese tema. Y en este caso, en esta oportunidad, vamos a trabajar el origen del lenguaje oral. En una clase anterior hablábamos del origen del lenguaje escrito, ahora nos corresponde hablar el origen del lenguaje oral y esta imagen es un indicio de lo que se va a hablar, cómo el ser humano hasta cierto punto ha evolucionado según una teoría y juntamente con él la forma de comunicarse. Entonces, entrando de lleno, nosotros podemos ver los siguientes aspectos importantes de este tema. Primero está este de acá y nos indica lo siguiente. Los animales domésticos y el hombre primitivo. Acá nosotros podemos ver. Y esto nos indica que hace mucho tiempo los animales tenían una forma de comunicarse y que si la comparamos con la de ahora, prácticamente esa forma continúa. En este caso, o así resumiendo este contenido, podemos decir que se comunicaban de una manera salvaje y lo hacían para poder transmitir ideas específicas, por ejemplo, hambre, sed, también referido a una amenaza, como esta imagen se ve, o como en esta imagen se logra visualizar prácticamente. Luego podemos hablar de los animales domésticos que hoy en día tenemos en el hogar, pero que prácticamente esta forma de comunicarse hasta cierto punto, lo podemos llamar así, continúa. Podemos ver a nuestros perros, por ejemplo, cuando se sienten amenazados por otro y empiezan a generar un sonido o emiten un sonido que nos da a entender de que está molesto, que está incómodo o que se siente amenazado. Y prácticamente esto se viene dando desde hace mucho tiempo. Por eso nos da su guía una pregunta. ¿Por qué el hombre primitivo no lo iba a tener? En este caso nos dice de que si el hombre prácticamente vivió rodeado de diferentes tipos de especies, ¿cómo no iba a adaptar esa forma de comunicación para él? Y por eso es de que en la antigüedad nos dice su guía que el ser humano se comunicaba a través de sonidos que imitaban a la naturaleza y entre ellos a los animales también prácticamente. Y acá nos dice también su guía que esto lo podemos ver en diferentes documentos que hablen sobre este tema. Hablando específicamente de la forma de comunicación, por ejemplo, el gruñido en muchas especies que prácticamente indican una amenaza. Y el ser humano fue adaptando este aspecto y lo llevó a cabo también. Y con él se dio una especie de manifestación en torno a la comunicación. Y lógicamente el ser humano cuando desarrolló ese tipo de comunicación, gruñidos y también gestos, por ejemplo, fue poco a poco perfeccionando eso. Y como dice su guía, basta imaginar que el individuo de una sociedad tuvo una expresión, solo bastó una expresión para que luego, en sentido figurado, perdón, diciendo, explotó y se empezó a generar la comunicación prácticamente, pero que tuvo un punto de origen. Posiblemente el ser humano expresó con algún sonido, por ejemplo, lejos o cerca, o también como dice su guía, de repente en algún momento de la historia se puede encontrar que este ser humano llamó a la progenitora como únicamente, voy a colocarlo mejor acá, así, mire,
como ma. Y de esto prácticamente empezó a derivar todas las ideas, hasta llegar, por decirlo de cierto modo, a un grado de perfección de hoy en día decir mamá, por ejemplo. Pero esto tiene su historia. Posiblemente antes solo se dio la expresión ma para referirse a aquel que da la vida, y con el paso del tiempo ya se empezó a llamar mamá. Ahora, como dice su guía, no se cree que el idioma nazca por capacidad de emitir sonidos ni de oírlos, sino más bien de la capacidad cerebral de modificar esos sonidos, que prácticamente el cerebro sabe qué es lo que va a decir, pero tiene que procesar esta información y convertirla en la que acá vemos. O sea, relacionar el significado con este significante. Y ahí está el punto del origen de la comunicación. No es solo decir ese sonido, sino pensar, estructurarlo y luego darlo a conocer. Ahora, todo esto, para explicar detalladamente, se deja o se asigna la tarea a la ciencia para que indique cómo este proceso dentro de la mente se da para que el ser humano pueda construir ideas y luego transferirlas por medio de sonidos estructurados. Luego nos habla sobre el lenguaje y lógicamente lo hemos dicho, el lenguaje es la capacidad que tiene el ser humano para poder transmitir un mensaje o sus ideas. Nos indican lo siguiente, una de las mayores interrogantes, y es que hoy en día todavía se sigue preguntando de dónde o cómo surgió el lenguaje escrito. Se tiene todavía esa duda. Y como acá lo establece, existen distintas hipótesis. Por desgracia, la respuesta definitiva no se ha dado, aunque nosotros tenemos ideas y esas ideas son muy aceptadas, no por los maestros, sino por personas especializadas en este aspecto. Y ellos prácticamente hablan de diferentes hipótesis y lógicamente tienen una base para poder dar esas ideas. Podemos ver acá, bueno, en torno a esto que acabamos de decir, el origen del lenguaje escrito, hablamos anteriormente de la escritura, por ejemplo, la china, escritura maya, la pictografía, hablamos también de la era Neandertal, entre otros aspectos, que son parte de esta hipótesis o de estas hipótesis. Ahora, siguiendo con el tema, nosotros podemos visualizar lo siguiente. Los lingüistas y el cambio crucial. Acá prácticamente los lingüistas son las personas especializadas en el aspecto de la lingüística o de las lenguas prácticamente. Y ellos indican que el cambio crucial o ese cambio que se dio en torno a la lengua se enfoca en la prehistoria. Ahí es en donde se empezó a originar, porque lógicamente antes el ser humano solo se comunicaba por medio de sonidos o gruñidos. Luego esto se fue perfeccionando, pero hubo un punto de origen para que éste realizara o emitiera sonidos y luego empezó a generar expresiones un poquito ya más estructuradas. Y ahí está el punto o el cambio crucial en torno a este aspecto. Siguiendo con el tema, podemos ver lo siguiente y nos dice los partidarios de la hipótesis gestual. Ahora, hay un grupo de personas que son, como dice aquí, partidarios de la hipótesis, o sea que son defensores de la hipótesis gestual. La hipótesis gestual nos indica que la comunicación se originó por medio o tomando como punto de partida los gestos, que de prácticamente primero existieron los gestos y luego se empezaron a emitir los sonidos. Esto es lo que dicen los partidarios de la hipótesis gestual. Es una teoría que se maneja también, el tema del origen. Determinar qué fue primero, los gestos o los sonidos,
pues tendríamos que ir analizando esta parte de la prehistoria, pero podemos determinar que estos dos aspectos son como el punto de partida, los gestos y también el emitir los sonidos imitando la naturaleza. Ese es el detalle. Ahora, podemos seguir viendo y acá abajo vamos a encontrar lo siguiente. Y nos dice el punto más importante de la fisiología y el origen del lenguaje. Acá nos dice esto que la fisiología juega un papel importante en el tema del origen del lenguaje. Ahora, ¿por qué la fisiología? Nos dice que el ser humano es el único entre las especies que es capaz de pensar o tener sus ideas y también una vez que las está pensando, irlas dando a conocer de manera oral, como lo estoy haciendo en este momento, o como lo hace usted cuando pasa a exponer o cuando pasaba a exponer, que muchas veces podemos extraer ideas principales de un contenido, pero lo que vamos a hablar prácticamente la mente nos lo está diciendo. Pero ¿cómo lo podemos hacer? Bueno, aquí es en donde entra la fisiología. Aparte el tema de la respiración que nosotros debemos tener cuando hablamos, porque acá se juega un montón de situaciones. Nuestros, algunos organismos, mejor dicho, trabajan para poder llevar a cabo el tema de la comunicación. Vemos acá los pulmones, el aire, vemos acá a través de bronquios. Voy a ampliar esta imagen para que usted pueda verlo mejor. Acá está y puede ver lo que decíamos, los pulmones dan aire a través de los bronquios y la tráquea. Aquí pues ya usted ve todo este aspecto que corresponde a la fisiología para que lleguemos a un punto, a un final, por decirlo de cierto modo, que es los sonidos o que son los sonidos acá. Pero para llegar a esto, lo que estoy diciendo ahora o lo que estoy realizando, tuvo que haber una serie de pasos que esto prácticamente corresponde estudiarlo a la fisiología. A esta le corresponde ir entendiendo estos aspectos. Muy bien, seguimos con nuestro contenido y vamos a ver lo siguiente. Otras ideas muy importantes. Primero nos dice lo que es importante señalar sobre el lenguaje articulado. Acá, cuando nosotros hablamos de lenguaje articulado, es que las palabras se entiendan y que nosotros hablemos bien, con un tono agradable, con una velocidad moderada y que las palabras o lo que nosotros digamos se escuche y se logre entender por consecuencia. Eso es lenguaje articulado. Pero acá nos dice en relación a este aspecto, lo que es importante señalar sobre el lenguaje articulado es que prácticamente es una de las varias maneras en que el hombre ha podido comunicarse, aunque sea la más importante, esta no es la única, ya que podemos hablar de la escritura también que surgió hace mucho tiempo y aquí su guía nos habla del lenguaje pictográfico. Y esto, cuando hablamos del lenguaje pictográfico, acá le voy a colocar. Acá está el lenguaje pictográfico. Acá nos referimos a una especie de escritura, perdón, de lengua escrita, pero dice que esto prácticamente dio origen también al lenguaje articulado o al lenguaje oral. ¿Por qué? Porque prácticamente nos dice que al combinarse el habla con la escritura ya surgió el idioma. Está el lenguaje pictográfico, que es el tema de la escritura, pero se combinó el lenguaje pictográfico y el habla. Acá tenemos el habla más el lenguaje pictográfico porque se tuvo que interpretar y luego decir lo que se interpretaba. Por consecuencia ya nace el idioma. Aquí, el idioma. Y es lo que nosotros vemos en esta imagen.
porque no solo podemos hablar de un idioma, sino que existen diferentes tipos. Ahora, es importante señalar también este punto. El lenguaje humano puede contar con 30,000 o 40,000 años de existencia. Prácticamente esto surgió hace mucho tiempo. No es algo nuevo, pero por lógica se ha ido perfeccionando, como ya lo hemos indicado. Lo curioso es de que antes, como decíamos en una diapositiva anterior, se indicaba que para referirse a la persona que da vida, se bastaba con decir ma. Y cuando se decía ma, prácticamente ya la mente podía interpretar el mensaje. Luego evolucionó y ya se empezó a determinar cómo, en este caso, como mamá. Ahora estamos en este punto. Lo curioso es de que nosotros como que estamos regresando porque hemos escuchado y tal vez el caso es un caso de alguno de ustedes que a mamá le dice ma y mi ma, ya vine, ma, ya me voy. O a papá no le decimos como tal muchas veces papá, sino le decimos pa. Automáticamente lo que estamos haciendo es retroceder el tiempo en relación al lenguaje oral. Luego tenemos lo siguiente, lo que demuestra la enorme diversidad de lenguas que hay en el mundo. Y acá prácticamente lo que demuestra es que una vez, como dice su guía, es que una vez que se dio el lenguaje oral o una vez que apareció, se produjeron los cambios a gran velocidad. ¿Qué quiere decir esto? Que prácticamente lo que demuestra esto es de que aquí surgió el lenguaje, pero una vez que surgió, esto es como una especie de mecha. Ustedes yo sé que lo han visto porque decimos que en relación a una mecha, basta con encender acá esto y prácticamente va de una manera rápida. Y así es como se da a conocer esto, lo que demuestra la enorme diversidad de lenguas que hay en el mundo, que se dio un punto de origen, que está acá, por ejemplo, y que de este punto empezó a desarrollarse a gran escala hasta en donde estamos prácticamente. Y hoy hablamos de una evolución en torno a la lengua y también a los diferentes tipos de lenguas que existen, lenguas o idiomas prácticamente. Siguiendo con el tema, podemos ver lo siguiente. Acá está la imagen y podemos ver lo siguiente. Ya entramos directamente a las teorías. Antes de seguir, por favor, necesito que se apunten en la asistencia. Ya está la opción en el chat, porfa, apellidos y nombres. Por ahí veo algunos que están apuntando nombre y luego, no, es apellidos y nombres, como siempre lo hemos manejado. Muy bien, seguimos. Y aquí ya vamos a hablar de las diferentes teorías en torno al origen del lenguaje oral. Entendemos, por lógica, que el punto de partida, sí y solo sí, el punto de origen, acá podemos ver esto, el punto de origen es en la prehistoria. Aquí, esto, en la prehistoria. Y después de acá ya empezamos a hablar de diferentes tipos de teorías. Porque de que existió un hombre hace mucho tiempo, existió. Pero acá ya entran las teorías. Muy bien, empezamos con esto. 3 tipos de teorías. Pero vamos a analizar cada una. Primero, la evolucionista. ¿Y qué dice la teoría evolucionista? Bueno, en primer punto nos dice que el lenguaje surgió con el nombre Neandertal, acá, el hombre Neandertal. Pero dice que se perfeccionó con el
Homo sapiens, que es el personaje que vemos acá. Este es el hombre Neandertal y que acá se empezó a dar señales de lenguaje oral, pero que este se fue perfeccionando ya con el Homo sapiens, con un hombre ya evolucionado. También nos habla sobre la razón del origen del lenguaje en la prehistoria o en la antigüedad. Definitivamente vamos a concluir de que se dio por necesidad para poder organizarse, porque prácticamente este personaje necesitaba transmitir sus ideas. Pero como vimos en una guía anterior, el ser humano se comunicó o se empezó a comunicar prácticamente por necesidad y específicamente cuando realizaba el acto de cazar. Ahí fue donde empezó a desarrollarse, ya que tenía que organizarse para poder lograr su objetivo. Acá en este tema surge un personaje muy importante y es el que ustedes están viendo, Leibniz, y es este personaje, ya que este se considera como un filósofo del siglo XVIII, es alemán, y este personaje da una teoría. La teoría que da este personaje es esta, monogénesis. ¿Y qué quiere decir el tema de monogénesis? Prácticamente es una palabra compuesta por mono y génesis. Ahora, ¿qué nos dice? La palabra mono la entendemos por uno y génesis, lógicamente, es el origen. O sea que hay un solo origen para el tema del lenguaje eh, oral. Como lo dice su guía, sugiere que todas las lenguas que existen, o sea, aquí ya se habla de todas. Aquí tenemos un montón de lenguas, pero todas tienen un solo origen, un punto de partida. A esta teoría la llamamos monogénesis. Pero también hay otra idea. La otra idea es la llamada poligénesis, que en este caso algunos indican que antes de seguir, entendemos que poligénesis está compuesto por el prefijo poli, que es muchos, y génesis, que es comienzo. O sea que muchos comienzos en torno al origen del lenguaje oral. Y acá se dice que no hay un punto de origen. Por ejemplo, aquí dice, aquí surgió el lenguaje oral. Ah, pero también aquí surgió el lenguaje oral y aquí también, acá también. Entonces, esta idea nos dice que el lenguaje oral tuvo diferentes puntos de orígenes, que no existió solo uno, sino existieron varios. Ahora, siguiendo con el tema, acá podemos ver una imagen y luego nos vamos a encontrar con la siguiente teoría, que es la teológica. Y esta teoría nos indica lo siguiente: el lenguaje y Dios, porque cuando hablamos de teología no podemos apartar a Dios. Nos dice la teoría teológica que el lenguaje oral es un don que Dios nos ha dado como una especie de regalo para poder comunicarnos. Y lógicamente para los que son religiosos entienden que esto también es para poder predicar su palabra, para poder hablar de lo que él ha hecho en uno. Nos habla también esta teoría de un libro que se considera sagrado, en este caso me refiero a la Biblia, y en este libro vamos a encontrar la historia del origen del primer hombre, así como en la teoría evolucionista habla sobre el origen del hombre, en la teoría teológica también encontramos el origen del hombre y por ende vamos a encontrar el origen de la comunicación o del lenguaje oral. Acá podemos indicar, yo sé que ustedes han escuchado o saben del pasaje bíblico en donde se habla de las diferentes lenguas, específicamente cuando hablan de la Torre de Babel y de la formación de diferentes lenguas prácticamente. Pero esto es una obra de Dios para nosotros. Como decíamos, un don. Pues en esta parte de la Biblia, en la Torre de Babel, ustedes saben la historia, pero ahí nos habla también del origen del lenguaje. También en esta teoría
se nos indica lo siguiente: el alma espiritual contradice a la evolución, porque lógicamente la teoría evolucionista y la teológica son diferentes y ambas argumentan lo contrario de la otra. Y en este caso, en la evolucionista, perdón, en la teológica, contradice la evolución y específicamente, o un punto muy importante acá, es el alma espiritual, ya que se dice que el alma espiritual no puede evolucionar. Lo que nosotros sentimos o cómo actuamos, cómo somos, no puede ir evolucionando. La actuación de una especie inferior o diferente a nosotros, por ejemplo, el mono, digámoslo así, no puede evolucionar su alma espiritual como nosotros lo hacemos. Y aquí entonces se rompe esto de la evolución de la cual se habla. Pero como les digo, son aspectos que se están debatiendo estas dos teorías. Luego nos indica lo siguiente: el grado de perfección. Pero antes podemos ver acá algunas imágenes, la Biblia, luego la evolución, y ahora dice el grado de perfección del ser humano. Nos dice que el ser humano hoy en día ya ha alcanzado un grado de perfección en torno a su forma de comunicarse. Pero si en teoría tomamos la evolución como parte de la historia, ¿por qué esta especie no ha logrado llegar al punto de perfección que hoy en día tiene el ser humano? El punto de perfección. Ahí está el detalle, que prácticamente no podemos hablar de una teoría evolucionista en torno a este aspecto, enfocado siempre en lo teológico. Y luego, lógicamente, cuando hablamos acá de la perfección, también nos referimos a diferentes aspectos de nuestro actuar, pero básicamente es enfocado a la comunicación también. Imagínense, esta especie tal vez se puede comunicar, pero lo hace por medio de señas o gestos, mientras que el ser humano ya lo hace de una manera muy estructurada, muy formal. Luego tenemos la teoría alienígena y acá prácticamente se nos indica lo siguiente: para entender esta teoría hay que hacer una retrospectiva, y cuando hablamos de esto nos indica que es ver atrás, analizar el pasado para poder entender esta teoría. Primero dice que los elegidos, que prácticamente nosotros los seres humanos fuimos elegidos para poder hablar. En la teoría teológica nos dice que fue un don entregado por Dios. En la teoría teológica nos dice que alguien o algo nos eligió para poder hablar. Y esta teoría tal vez toma un poco del aspecto eh, evolucionista, porque nos dice, puede que antes éramos simples primates, dice su guía, y que alguien nos dio esta oportunidad de poder comunicarnos. Por eso acá ya se habla de una vida inteligente. Y también hablamos de un don recibido, pero contrario a la teoría teológica, nos habla de los alienígenas, que por ahí en determinados aspectos se habla mucho de estos personajes. Y esta teoría habla sobre ellos también, y se dice que acá prácticamente hay un punto de origen sobre el lenguaje oral, que este tipo de seres nos eligieron a nosotros para poder comunicarnos, para poder desarrollar la comunicación oral. Si analizamos prácticamente las teorías, cada quien tiene su criterio, somos libres, tenemos libertad de expresión, libertad de culto, de aceptación también podemos decirlo. Pero la que se acerca más a la realidad en este caso es la teoría teológica, ya que como nosotros sabemos, existe un ser supremo que siempre está interviniendo en nosotros en todos los aspectos, y por ende, Él nos ha dado este regalo, un regalo muy grande, porque hasta donde estamos hemos logrado alcanzar, como decía su guía, un grado de perfección en torno a la comunicación. Hoy hablamos
sabemos cómo hacerlo, tratamos de hacerlo de la mejor manera, porque ya lógicamente esto se acompaña de la preparación. Ya nos hemos preparado y hoy pues esta forma ya se ha desarrollado de una manera muy amplia. Muy bien, hasta acá llegamos con la clase de hoy. Agradecemos por haberse conectado, por participar en la misma.